Una información. Nuevos tiroteos en Moscú. Esto está ocurriendo ahora. Gonzalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Así es, 28 heridos anunció la agencia de noticias rusa TASS en un nuevo tiroteo en una zona distinta a la del centro comercial, en una zona distinta al teatro donde se produjo el atentado de hoy a la tarde. Y esto posiblemente también signifique que hay enfrentamientos entre, tal vez, aquellas personas que perpetraron el ataque y se están enfrentando con las autoridades y con la seguridad de Rusia, que está obviamente tratando de localizar a todas estas personas. Repito entonces, 28 heridos en un nuevo tiroteo en Moscú, informa la agencia de noticias TASS, la agencia rusa de noticias, con una Rusia que está totalmente bloqueada, la capital Moscú, con una Rusia que está en alerta y una Rusia que sigue muy de cerca cómo se desenvuelve básicamente la situación de los muertos, que hasta el momento la cifra llega a los 40, y de los heridos, que llega a los 145 personas que fueron hospitalizadas. Gonzalo, y la tristísima reaparición de ISIS, que se adjudicó el atentado. Vamos a recordar, hay 40 personas muertas, más de 100 heridos, entre 3 y 5 personas. Hay videos que muestran, entraron con armas automáticas, a quemarropa, liquidaron a los que estaban a mano de ellos en un teatro. Había 6.000 personas en el teatro, esto fue un caos. Y ahora esta réplica, estos disparos, ¿qué se sabe de qué modo se adjudicó ISIS este atentado, Gonzalo? Efectivamente, el grupo terrorista del Estado Islámico, más conocido como ISIS, se lo adjudicó a través de un comunicado en Telegram, una de estas redes sociales muy conocidas por todos. Pero hay que tener también mucha cautela. Muchas veces estos grupos lo que hacen es adjudicarse atentados y ataques que cobran notoriedad pública y mundial para justamente ponerse en la vidriera del mundo entero, y después no terminan siendo ellos realmente quienes llevaron adelante los ataques. Hasta el momento el Estado Islámico se lo adjudicó, pero los especialistas y los analistas piden ser muy cautos, porque es difícil creer que un grupo tan diezmado como es el del Estado Islámico, como es el ISIS, haya tenido la capacidad de penetrar un control tan fuerte y tan estricto como es el de la inteligencia rusa y el de los servicios de seguridad de Rusia. O sea, ¿podés perfilar, digamos, en una pincelada a ISIS? Así todos recordamos. ¿Recuerdan? Y esto es tristísimo de recordar. Aquellos videos que hacía ISIS, si es que ahora es ISIS, pero aquel ISIS que era ISIS, con personas decapitadas. ¿Recuerdan la viralización? En ese momento no se hablaba de viralizar. Tal cual. Pero lo que se hacía era difundir estos videos para propalar el terror de estas decapitaciones. Después eso desapareció, hubo otros atentados. Y si esto es real, reaparece ISIS. ¿Podés recordar quiénes son? Definitivamente, el ISIS, que nació en Siria, en la frontera entre Siria e Irak, tomó parte de los dos territorios, creó lo que se llama un califato, básicamente como un estado independiente, digámosle, y a través de estas matanzas, asesinatos, ahogaba a la gente en jaulas, un montón de situaciones horribles que las difundía para justamente diseminar el terror. Durante 2 años ocupó gran parte de estos dos países. Después de eso, una gran coalición internacional liderada por los Estados Unidos ayudó a Siria a erradicar por completo este grupo, que de ese momento se fue desapareciendo básicamente. Quedan pequeñas células en Europa, en Medio Oriente, pero después de la guerra, del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, volvió a recobrar notoriedad por algunos pequeños atentados que había tenido en Irán. Pero reivindican, es una versión radicalizada del Islam. Exactamente, es un grupo que radicalizado justamente dentro de la rama del Islam, una de las ramas del Islam, y es básicamente un grupo terrorista que reivindica el califato y reivindica el islamismo como la forma de vida, básicamente, y se opone a cualquier otra forma de vida que provenga de Occidente particularmente. Y es importante esto que mencionás, Diego, porque en su momento Rusia, la Rusia de Putin, había sido el principal aliado de Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria. Bashar al-Assad peleaba con el Estado Islámico. Putin apoyó al-Assad, el presidente sirio, y de esa manera logró correr al ISIS.
Algunas hipótesis hablan de, ¿es posible que sea una revancha? Bueno, son todas hipótesis que restan confirmarse. Bien, había una versión también, esto es una versión, solo tomémoslo así, como versiones, que eran católicos los que estaban allí reunidos en ese teatro y habría una motivación religiosa para haber hecho el atentado. Es solo una hipótesis, ¿eh? Definitivamente, porque también hay que decirlo, Diego, en Rusia la información no corre libremente como estamos acostumbrados nosotros, y mucho de lo que se conoce es a través de agencias de noticias estatales, que obviamente, imagínense en esta situación, tienen un control pleno y absoluto. Prácticamente no hay periodismo independiente en Rusia, por ende toda la información o gran parte de la información que se va conociendo está monitoreada por el propio gobierno de Vladimir Putin. Y algo muy importante, perdón, cortito, que lo que también advierten los analistas, y este tiroteo que comentábamos recién da cuenta de eso, es que no todas las personas que perpetraron el atentado fueron detenidas y algunas escaparon. Esas personas estaban dispuestas a morir porque saben que un atentado en Rusia es básicamente sentencia de muerte. No murieron ahí y están sueltas en algún lugar de Moscú, y es por eso que el gobierno tan desesperadamente intenta buscarlas. ¿Jessy? Sí, no, le quería preguntar a Gonzalo básicamente dos cosas. Uno, si está 100% acreditado, si otros países están reconociendo que es ISIS, además de la información que surgió, y si se puede decir que está o no en control Moscú, porque la última noticia de un nuevo atentado da cuenta de una situación que estaría escalando. Definitivamente, son dos preguntas muy importantes. La primera, ninguna potencia occidental, que habitualmente son las que primero se manifiestan sobre este tipo de cuestiones globales, básicamente porque tienen agencias de inteligencia capacitadas para verificar o no la información. Hasta el momento ninguna potencia occidental dio cuenta si efectivamente se trata de un ataque del Estado Islámico. Y al mismo tiempo Moscú está, para que tengamos una dimensión, como si aquí en la ciudad de Buenos Aires todos los accesos se bloquearan. Bueno, el gobierno ruso bloqueó todos los accesos para controlar quién sale y quién entra de la capital, y seguridad por completo la verdad que no la hay, porque justamente vimos lo que pasó hace pocas horas y vimos este nuevo tiroteo. Obviamente si hay un estado de alerta total, las autoridades pidieron a las personas que eviten salir de sus casas y básicamente las calles están prácticamente militarizadas. Vamos a recordar que hace pocos días Putin renovó su mandato con más del 80% de los votos. Se va a quedar 6 años más, pero tiene intenciones de seguir reeligiendo. Hace años, décadas ya que está en el poder. Y parecía invencible, incluso hubo ya ataques sobre Ucrania. En un momento Ucrania salió rápidamente a decir nosotros no fuimos, porque imagínate lo que representaría si Ucrania hubiera sido autor de este atentado. Eso ya empezaría a quedar descartado, ¿verdad? Definitivamente. Inclusive uno de los principales asesores de la oficina de Volodymyr Zelensky, la oficina del presidente ucraniano, descartó por completo esta teoría, esta hipótesis, que inclusive buscó infundar a Rusia. Dijo que Ucrania no planifica ningún ataque de estas características, y sí marcó algo que también es muy importante, de que siga de cerca. ¿Cuál va a ser el rol que tome Vladimir Putin de aquí en adelante? Y si no va a usar este atentado como forma para militarizar por completo a sus fuerzas y tener un espíritu y un discurso mucho más combativo. No solo puertas adentro, sino también puertas hacia afuera, lo que incluiría tal vez a Ucrania. Gonzalo, más temprano se hablaba de que los Estados Unidos había emitido una alerta de un posible atentado. Te quiero preguntar si esto es así, y si esto es así, si Rusia accede a esta información o directamente la descarta porque lo considera totalmente jugado a favor de Ucrania. Esto fue el 8 de marzo. Estados Unidos y el Reino Unido de forma conjunta emitieron justamente la alerta, sobre todo para sus embajadas, para los miembros y los empleados administrativos y diplomáticos de sus embajadas en Moscú. Dijeron en aquel momento que en un plazo de 24 o 48 horas había un riesgo inminente de atentado en conciertos o en lugares donde pudiese haber una aglomeración de público. En aquel momento nada sucedió, pero hoy, viendo la perspectiva también, vale la pena preguntarse, ¿acaso esos atentados que había advertido Estados Unidos son los que ocurrieron ahora? Hasta el momento no hay ninguna información que haya ratificado ni Estados Unidos ni el Reino Unido, quienes habían advertido en aquel momento. Gonzalo, te agradecemos muchísimo. Por y favor. sumamos a Fabián Calle. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno,
ISIS se adjudicó el atentado. ¿Creíble? Menos creíble. ¿Por qué? Porque el comunicado fue transmitido en la página histórica oficial de ellos. La inteligencia occidental, que no está de buenas relaciones con Rusia claramente, está diciendo que es el ISIS. Y la inteligencia rusa, que al principio estaba con esta idea de quizás atribuirle a Ucrania un poquito, cosa que no tiene ningún sentido. Ucrania, si quiere matar civiles, le pone un misil crucero al teatro en el techo. No hace falta meter 5 personas con ametralladora, molotov en la mochila. Demasiado complicado. Han puesto rostros de 5 jóvenes de origen musulmán de Ingusetia, que es una zona rusa musulmana muy influenciada por radicalismo islámico, como supuestos culpables o algunos prófugos del ataque. ¿Para qué haría eso o por qué hizo eso ISIS? Bueno, tiene algo simbólico. Mañana es el 5º aniversario de la caída del califato del ISIS, donde Rusia tuvo un rol muy importante, junto a Estados Unidos y otros aliados, Irán. Ya el ISIS quedó como atrás, pero el ISIS hace casi 10 años logró controlar mucho territorio de Irak y de Siria, y el último enclave de lo que ellos llamaban el califato en Siria fue en gran medida obra de Rusia, del famoso grupo Wagner y de la Fuerza Aérea Rusa, que bombardeó, arrasó, digamos. Rusia tuvo un rol muy importante en la destrucción del ISIS, especialmente en Siria. Y hoy, ¿qué poder puede tener el ISIS, que reaparece fuertemente hoy en escena, que ya venía con apariciones, pero hoy de manera muy contundente? El ISIS, el error, viendo en retrospectiva, que para ellos no es error, fue heroísmo, fue enfrentar de manera convencional, como ejército, a Estados Unidos, a Irán, a Rusia. O sea, una tarea difícil, digamos, ¿no? Face to face, cara a cara, trinchera a trinchera. Y su estructura masiva de decenas de miles, que logró controlar territorios, fue devastada. Y hoy se parece algo más a lo que podríamos llamar Al-Qaeda, que es una estructura que ya mucha gente, los más jóvenes, no se acuerdan porque fue diezmada después del 11 de septiembre, en los años posteriores. Lo que le queda es esta capacidad de células, ¿no? De 5 hombres. Pero digamos, ¿quién financia a ISIS? Bueno. ¿Hay un país detrás? No, ISIS no. Hezbollah, decís, bueno... No, ISIS no tuvo un país. Digamos, Hezbollah tiene Irán, Hamas tiene a Irán y en su momento un rol importante de Qatar. ISIS no, porque se peleó con todos. Fue una estructura en gran medida de sunitas, iraquíes, muchos de ellos ex miembros de las Fuerzas Armadas de Saddam Hussein, laicos, socialistas, que cuando Estados Unidos destruye a Saddam y le da el poder, en el fondo el poder termina en manos de los chiitas proiraníes, esa gente se empieza a radicalizar. Por eso ISIS... en el fondo, al principio forma un ejército, porque muchos de ellos son soldados del ejército iraquí, que pasaron de ser soldados del socialismo iraquí a mesiánicos fundamentalistas, ¿no? Entonces, lo que hay hoy en el ISIS es periódicos, acciones puntuales en ciertas zonas de África, donde tienen actividad, en el Medio Oriente, algunos lobos solitarios en Europa. ¿Tiene un líder, una cara visible? Todos los líderes históricos de ellos han sido eliminados en gran medida por Estados Unidos. Estados Unidos fue el que mató a su máximo referente, pero toda su estructura conocida de mando ha sido liquidada, digamos. Fabián, ¿cuánto del aislamiento actual de Rusia en virtud de la invasión a Ucrania significa que, por ejemplo, no haya tenido información de esto? Antes hablábamos que Estados Unidos supuestamente tuvo hace 15 días, de acuerdo a la fecha que decía Gonzalo. ¿Cuánto del aislamiento de Rusia hace que no acceda o no sepa que eso puede pasarle? Las inteligencias nunca están aisladas, se comunican entre sí. Claro. La inteligencia americana a principios de marzo le transmitió a la inteligencia rusa. Y de hecho la FSB, la inteligencia rusa, lo desmintió en público. Dijo, no es así, digamos, ¿no? Estados Unidos tenía la seria sospecha de principio de marzo
de un ataque importante. ¿Por qué Estados Unidos avisa estas cosas o las potencias, por más que se están matando en Ucrania, lo hacen? Porque no quieren que se confunda un hecho así con algo que tenga que ver con ello. Que la primera reacción rusa fue a señalar a Ucrania, ¿no? No, la primera, pero es poco creíble, digamos, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido operativo ni militar. ¿Cómo impacta esto en Putin recién reelecto con te diría la suma del poder público? ¿En qué lo corre o no del eje? A ver, varios pasos. Primero que todo, en Occidente va a haber una explosión de menciones a que es una falsa bandera. ¿A qué llamamos falsa bandera? Cuando vos te haces algo vos mismo y le echás la culpa al otro. Y el antecedente que tiene es que en el 99 Rusia tuvo 2 guerras con Chechenia. Una del 94 que la pierde, una gran humillación al ejército ruso. Y cuando Putin es primer ministro, antes de terminar de sacar a Yeltsin del poder, se produce una explosión inmensa en un edificio en Moscú, mueren casi 200 personas, y este joven Putin dice, fueron los chechenos, vamos a la guerra. Y esa en el 99, esa sangre y fuego arrasan Chechenia. Entonces quedó en el ADN esta idea de posibles falsas banderas. Falsa bandera es un autoatentado. Es un autoatentado para echarle después la responsabilidad a los chechenos. Pero, a ver, en este escenario que no tiene mucho sentido. ¿Contra quién iría? Porque ISIS no tiene código postal. Digamos, Eso, los chechenos eran un país. Paquete? ¿A dónde le mandas No el paquete? tiene mucho sentido. Entonces, lo que hay ahora dando vuelta, especialmente de algunos sectores muy pro-ucranianos que hacen una mezcla de todo lo que es Putin, digamos, por razones obvias. Entonces, esta idea que es una falsa bandera. No tiene mucho sentido que sea una falsa bandera. Esta idea que los servicios de inteligencia rusos lo dejaron pasar, porque es muy vergonzoso para los Siloviki, que es la élite de seguridad y de inteligencia rusa, que son los que gobiernan Rusia desde el 99, y que han sido reelectos en elecciones particulares, pero han sido reelectos. Esta idea de que me entran a un teatro, me lo queman, me ametrallan. Mucha vulnerabilidad. Digamos, no es propio de ningún Estado demostrarse débil y frágil, menos en la capital y menos a pocos días de la entronización de Putin como nuevamente presidente. Ahora, vos antes mencionabas que habían circulado unas fotos de los supuestos autores. Sí. Digo, cuando una agrupación como ISIS hace un atentado, esas personas directamente ya se piensa que no van a estar con vida, porque la verdad salir de Moscú debe ser casi imposible, ¿no? Bueno, hasta ahora lo que hay es, supuestamente, todo esto está en horas, ¿no? Lo que hay es que según... Lo interesante acá es que coincide la inteligencia occidental con las fuentes más serias rusas, que es poco usual, digamos, ¿no? Esta idea de fue ISIS, fueron 5... uno hubiera podido esperar del ISIS la inmolación vía suicidas. Ahora, pero una estructura que tiene tan reducida y que se está achicando tanto y que tiene tanto problema, a lo mejor tiene sentido no inmolarse también, ¿no? Pasar más del cinturón explosivo a la ametralladora, digamos. Pero ¿cuál es el propósito de ISIS? ¿Quiere un territorio? ¿Qué quiere imponer? ISIS, la bandera de ISIS, cuando empezó hace casi 10 años, menos de 10 años, era la instauración de un califato radical, islámico y sunita. Su enemigo mortal, Irán, y su enemigo mortal, la presencia de Occidente en Siria. Occidente para ellos es Rusia también. Para Occidente, Rusia parece que es otra cosa, claro. Pero para el ISIS y para el radicalismo islámico son cristianos, blancos, colonizadores, igual que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, digamos. Occidente hace ese cambio, esa diferenciación interna. Para ellos no, para ellos son una potencia europea, blanca, colonizadora y cristiana. Y este atentado, ¿cuánto repercute a nivel mundial? Porque por lo que vos contás parece ser muy regional, en principio, ¿no? Por el interés de ISIS, puntualmente. Es un golpe, es el regreso al ISIS a las grandes ligas. Ha hecho un ataque en el centro de Moscú, ha quemado uno de los teatros más nuevos y lindos de Moscú, ha matado hasta ahora más de 60 personas, hay 200 personas internadas, 50 de ellas grave. Es una bofetada al aparato de seguridad ruso muy importante.
Estas organizaciones no matan por matar. El objetivo del atentado terrorista es el prestigio, la fama, el reclutamiento. Claro. ¿No? Y esto, obviamente, para todo el mundo... Un impacto tremendo. Un impacto tremendo. Bien, vamos a una noticia de último momento, por favor. Gonzalo Báñez, ¿cuál es la última información? La expectativa, Diego, por una posible comunicación del presidente ruso Vladimir Putin. Hasta el momento lo único que se sabe, comunicado por la agencia TASS, la agencia oficial, repito, de Rusia, es que Putin está siguiendo obviamente el minuto a minuto de cómo avanza la investigación y cómo avanza también la búsqueda de aquellas personas que perpetraron este ataque, pero empezó a circular con fuerza en los medios occidentales, en los principales medios occidentales, la posibilidad de que Putin dé una cadena nacional en horas de la noche. Recordemos, y acá Fabián me va a ayudar también a hacer memoria, cuando se dio la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, también fue durante la noche, así que no es de extrañar que en horarios bien entrada la madrugada, recordemos ya hay 6 horas más en Moscú en este momento, o sea, son las 2 de la mañana, pueda darse una comunicación de Vladimir Putin, o tal vez sea mañana, pero bueno, la realidad es que en los medios, en los principales medios occidentales, hay fuerte expectativa por un posible pronunciamiento del presidente ruso después de uno de los más trágicos ataques que sufrió Rusia en la historia moderna. Fabián, ¿esto es un salto de escala de este conflicto? Si te vas a tener una cadena nacional de Putin, ¿cómo debe leerse la situación? Bueno, debe leerse que él va a demostrar que está a cargo del tema, que va a ser vengado, mostrará todos los logros que haya en estas horas, que sean los detenidos, los mostrará el que hayan podido detener. En Rusia el liderazgo no es el liderazgo ruso es por fuerza y capacidad. El ruso, a su líder le pide protección. Después, si es democrático o no democrático, es otra categoría. Entonces, lo que hoy se ha demostrado es que no ha podido proteger Moscú. Entonces, esto es un golpe al relato. Súper interesante que planteás. ¿Estás ahí para...? ¿Te acabamos de votar hace pocos días para que nos proteja? O no te votamos. Sí. Sabemos que todo no es regular, pero te apoyamos. Porque no hay otro y porque nos protegés. Ahora, el mensaje es protegernos, digamos. No, Rusia no cambia los líderes con elecciones, los cambia matándolos o mandándolos a Siberia. Digamos, no tiene el mecanismo de 4 años, 4 años, 6 años, 6 años. Y la única forma que no te maten o que no te manden a Siberia es que vos se vea que estás a cargo, que sos el más malo de todos y que podés proteger a los demás. No a los que te afectan tu interés político, ¿no? Pero al pueblo apolitizado, vos a esa persona la vas a proteger. La imagen de hoy es civiles viendo un espectáculo. Con Putin volviendo a la carga contra Ucrania para volver a mostrar el orgullo de la potencia Rusia, de la Rusia imperial, invulnerable. Es un Putin empoderado, claro, en el campo de batalla. No es que a Rusia le va tan bien como dice la propaganda rusa en Ucrania, pero le ha dejado de ir mal como el año pasado. Está un poco mejor Rusia que Ucrania. Entonces, eso ya es un Putin que ya Rusia no se siente que puede perder la guerra. En realidad nunca lo veo poder perder. Y además ha habido todo este espectáculo de las elecciones que me votó el 86%. Y Fabián, ¿cuál puede ser la respuesta de Putin? Porque no es que puede ser una invasión, puede declarar... O sea, ISIS es algo distinto, ¿no? ¿Qué respuesta puede tener frente a este ataque? Bueno, usar el aparato militar y de inteligencia ruso visiblemente contra todo enclave del radicalismo islámico o presunto radicalismo islámico en las amplísimas zonas islámicas que tiene Rusia, ¿no? Porque una vez piensa Rusia, piensa en Moscú,
San Petersburgo, digamos, el Cáucaso y todas esas zonas, hay un montón de estructuras, ataques en Siria puede haber, ataques en Irak puede haber. Digamos, él lo que tiene que hacer es golpear en la mesa. En algunos casos golpeará lo que no tiene que golpear, pero el tema es golpear. En la geopolítica, Gonza, ¿modifica algo este ataque? ¿Ayuda a que Rusia avance en una dirección o avance en otra dirección? ¿Por qué no se... Te hago más ombliguista la pregunta. ¿Por qué nos debe importar a nosotros o por qué nos llama la atención a nosotros? Bueno, o sea, de lo cruento del atentado. Va en línea con lo que también le quería preguntar a Fabián y lo que dijo inclusive uno de los principales asesores de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Muchas veces vemos alrededor del mundo, y no sucede solo en Rusia, sino lo hemos visto inclusive muy cerca acá en Venezuela, donde países que tienen en algún punto mucha persecución o inclusive denuncias de dictadura, como por ejemplo pasa con Nicolás Maduro, utilizan un enemigo externo para unificar el propio emblema y a la propia garra nacionalista, como está haciendo por ejemplo Venezuela con la Guayana. Y en este caso la duda es, bueno, ¿acaso no utilizará también Vladimir Putin este ataque y este enemigo externo que puede llegar a ser el Estado Islámico? O puede llegar a ser otro, pero en principio parece que es el Estado Islámico, este enemigo externo para unificar también internamente a los rusos y aquellos que no estaban tan seguros de avanzar en la guerra en Ucrania, sí decían hacerlo y avanzar con la militarización completa y absoluta de su capacidad de defensa que tiene Rusia, que dicho sea de paso este año se ha multiplicado y ha aumentado muchísimo el presupuesto en materia de defensa. No puede todo esto usarlo en pos justamente de ese objetivo de unir fuerzas internamente en Rusia para luego avanzar, porque no hacia afuera también. Ahí, Fabián, vos coincidís que podría aglutinar, ya está bastante aglutinado porque el resultado de las elecciones es altísimo. Si esto hubiera pasado el año pasado, cuando la situación en Ucrania era muy complicada para Rusia, sí. Más unificado de lo que está hoy. Digamos, hay un estado optimista de ánimo en Rusia. Incluso hay, voy a usar los términos argentinos, una sustitución de enemigos. No, pero además hay un sector militar industrial que creció muchísimo ahora. La idea de que la economía rusa se iba a derrumbar por los castigos de Occidente y los contratos que se iban a cerrar. Putin estaba en su mejor momento. Ahora. En Estados Unidos, el establishment americano queriendo abrir el diálogo con Rusia contra China, sea Biden o sea Trump. La economía rusa que no colapsó, como era previsible que no colapsara. Un Estados Unidos que le retasea ayuda a Ucrania y eso le permite a Rusia tomar la iniciativa en varios puntos. La caída de algunas pequeñas ciudades, pero simbólicamente importante en Ucrania. Y las encuestas serias que hay, que son pocas, pero que demuestran a lo largo de las décadas algún monitoreo de la sociedad real rusa, muestran un alto nivel de apoyo a Putin. No necesita esto. Bien, estamos viendo algunas imágenes. Esto es Rusia, esto es Moscú hace un rato. Ahí, de fondo, vean ese cartel con una vela. Dice lloramos. Me pasan la traducción. Es una Moscú, una Rusia en duelo. También es un lugar de víctima en el que queda Moscú, en el que queda Rusia. Y donde Estados Unidos y Rusia se estuvieron avisando cosas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica? Bueno, implica que, digamos, eso es lo que pasa siempre, pero lo que sale en el público es Occidente quiso ayudar a Rusia, le avisó que va a haber un ataque terrorista, la próxima vez haceme caso, cooperemos más. Ahí está. Lloramos y la fecha de hoy. La vela que homenajea a los asesinados. Y además Estados Unidos y Rusia combatieron juntos al ISIS. Si vos levantás al ISIS, el mensaje es tenemos que volver a cooperar en el Medio Oriente. Por eso digo que no encaja el nacionalismo redentista ruso, que ha ganado hormonas en los últimos meses. Esto como que lo cambia de foco, no aporta. Bien, vamos a hacer una pausa, les pido que se queden. Por supuesto hay muchísimos temas, los temas nacionales también.
hay mucho. Vamos a hacer una tanda. En la reaparición de ISIS, en la triste reaparición de ISIS a nivel mundial, tenemos una actualización de las víctimas de los heridos, Gonzalo. Exactamente, Diego. Hasta el momento, según la información oficial, y esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque hay muchos trascendidos y mucha información fake news también, tanto en redes sociales como en algunos medios. La información oficial hasta el momento da cuenta de 146 personas heridas que han sido trasladadas a distintos hospitales de Moscú y 40 muertos por este atentado, tal como lo catalogó el propio Kremlin, en las afueras, en un centro comercial, en un recital, previo a un recital en las afueras de Moscú. 40 muertos y 146 heridos es la cifra hasta el momento. Nadie se anima a decir que este número no vaya a crecer. Pablo de León, hay un comunicado. Sí, la Argentina hizo un repudio al ataque terrorista perpetrado en Moscú, así lo define. Dice, la República Argentina expresa su enérgica condena y repudio al ataque terrorista perpetrado hoy en la sala de concierto Kokrus City Hall, en las proximidades de la ciudad de Moscú. Además, presenta sus condolencias y acompaña en el sentimiento a los familiares de las numerosas víctimas fatales, a la vez que hace votos por la pronta recuperación de los heridos. El comunicado de la Cancillería a cargo de Diana Mondino, que obviamente corresponde al presidente Milei porque habla de la República Argentina. Fabián Calle, ¿cómo está hoy con este nuevo gobierno la relación con Putin? Recordemos que venimos del gobierno anterior, las 2 vacunas, llegó una y un poco, fue dramático, querido La puerta Anatoly, abierta de América Latina. la puerta atrás, úsenos de puerta. Bueno, toda esa relación que nos evoca ese momento espantoso de la pandemia, la falta de vacunas, todo. Pero ¿cómo está hoy la relación con Rusia? Yo creo que es seria, digamos, en el sentido de prudente. Milei no ha tenido a Putin entre sus blancos, prefiere a Lula, a otros. Se han nombrado, Argentina va a nombrar un embajador muy profesional en Moscú. Y creo que la canciller Mondino está desarrollando, sea con China, sea con Rusia, más allá de la preferencia estratégica de Argentina por Estados Unidos, una convivencia adecuada y seria. No ha habido decisiones disruptivas como las versiones que Argentina iba a entregar helicópteros de nuestra Fuerza Aérea de origen ruso a Ucrania, eso no se produjo, no retiramos embajadores. No son relaciones calientes en el sentido positivas como el kirchnerismo que tenía Cristina tenía una gran fascinación por Rusia. Fascinación por esta idea de Cuba, Rusia, China contra Estados Unidos. Obviamente Milei no la tiene. ¿Hay intercambio comercial muy significativo? No ha cambiado mucho. El intercambio comercial argentino con todo el mundo se colapsó en los últimos largos años, ¿no? Nos hemos ido encerrando. Pero la Argentina tiene una historia de muy buena relación o de relación prudente y constructiva con la Rusia zarista, con la Rusia soviética, incluyendo el proceso de reorganización nacional, donde el Partido Comunista Argentino de esa época tomó una posición totalmente no crítica. Recordémoslo muy bien cómo fue, pues los barcos de trigo, la venta de trigo. Claro, y además el comunismo en el 83 apoyó a Luder, que venía con la idea de amnistía a los militares. Por lo tanto, la relación de Argentina, no adherimos al embargo cerealero del 79, Videla y Martínez de Hoz no adhirieron al embargo que Carter ordenó al mundo para castigar a la Unión Soviética por Afganistán. Tenemos represas que funcionan, hechas de la época de Onganía y Lanuse, con motores soviéticos. Argentina tiene una larga historia de relación o fuerte, o constructiva, o moderadamente buena, y creo que la canciller Mondino entiende que la unipolaridad, la alianza estratégica pasa más por el área de la inteligencia y por el área de defensa, donde sí la opción estratégica es Estados Unidos y sus aliados, pero el Ministerio de Economía de Caputo y la canciller yo creo que juegan un juego más multipolar, más prudente. Pero vamos a recordar que
el líder más importante que vino a la Asunción del 10 de diciembre fue Zelensky, que lo sentaron estratégicamente, que estaba vestido medio de fajina, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Ahí en las esplanadas del Simbólicamente muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, pero tampoco Argentina hizo nada, digamos, no mandó observadores a Ucrania, no entregó armamento, no mandó ayuda logística. Podría. Bueno, No ya hay llevamos plata. 100 días y no Bueno, se produce. Sí. Bueno. No, pero además hay algo que es que buenos amigos de Milei que no están gobernando, pero que podrían volver a gobernar, como es el caso de Donald Trump, tienen una postura muy distinta, ¿no? Bueno. Sobre Rusia y sobre la figura de Putin, Bolsonaro, Brasil también. Digo, ahí hay una cuestión que en la que Milei se diferencia con esto simbólico de Zelensky, pero que, bueno, entre su club de amigos Yo hay creo que una la canciller cercanía. Mondino y el gobierno, los cerebros de política exterior, creo que perciben que Estados Unidos, la rusofobia se ha atenuado sustancialmente. Claro. Y que hay un camino que se tiene que empezar a transitar para hablar con Rusia, sin regalarle nada a Rusia, no es que te regale Ucrania, pero para ayudar a la diplomacia rusa y al propio Putin. Putin sabe que se está entregando a China. Si no habla con Estados Unidos, si no habla con... ¿Por qué? Porque Rusia es un país con un PBI más chico que Brasil, más chico que Italia, más chico que Canadá, con 6.000 cabezas nucleares, baja tasa de natalidad y altamente dependiente de materia prima, petróleo y gas. Pero ellos tienen petróleo. Tienen petróleo y gas, pero es primarización de la economía. Claro. Entonces, una gran potencia... Pero no tienen, voy a usar el término Sí. histórico peronista, sustitución de importaciones y que fue creciendo en los últimos 2 años por Pero no llega- el castigo de Occidente. Para te des un ejemplo, el presupuesto de defensa de Estados Unidos es de 10 a 12 veces el presupuesto ruso de defensa. ¿No? Las proporciones son enormes. Sin embargo, con sus 6.000 cabezas nucleares, acá somos mano a mano. ¿Y por qué se entrega a Rusia, a China? Porque todo el petróleo y todo el gas que no le puede vender a Alemania, a Italia, China le dice, yo te lo compro, pero con 40 de descuento. ¿No? Y además, la diplomacia rusa sabe que China todos los años publica mapas donde las regiones que Rusia zarista le sacó a la China imperial, China las reclama y les pone el nombre chino, incluyendo el puerto de Vladivostok. ¿Qué puerto es ese? Es el puerto A nosotros, más... desde la General Paz para allá nos cuesta. Imagínense ese puerto. El puerto más extremo de la Unión Soviética hacia el Pacífico. Ustedes saben que la Unión Soviética va de la frontera con Ucrania, ahora de un poquito más adentro de Ucrania, hasta el Pacífico, ligado cerca de China, cerca de Corea del Norte y del poder imperial del Pacífico de Estados Unidos. Bueno, ese puerto, que era chino y que la Rusia zarista lo coloniza, si uno mira los mapas oficiales del régimen chino de Xi Jinping, supuestamente tan amigo de Putin y de Rusia, China dice, esto es nuestro y algún día va a volver. Y entonces, ¿y Estados Unidos cómo juega ahí? Y Estados Unidos tiene que abrir un canal, y Rusia también le interesa abrir un canal, porque Rusia está entre dos gigantes económicos, tecnológicos, que son China y Estados Unidos. En un mundo bipolar, Rusia juega un juego ahí arriba, porque tiene 6.000 cabezas nucleares, una historia, una cultura, un gran aparato de propaganda, excelente servicio de inteligencia. Pero no está no es el Bayern de Múnich ni el Manchester United. Es un muy buen equipo, pero no está en la Champions League. Entonces, si vos te peleás con uno de esos bandos a muerte, Estados Unidos es el enemigo, me quiere... Bueno, te queda el otro polo nada más. El juego de Rusia, el gran juego de Rusia que hizo Putin hasta Ucrania, hasta febrero del 22, es pivotear. Es sacarle lo mejor a los dos. Y el Estado profundo americano, las agencias permanentes de Estados Unidos, se dan cuenta que ese es el juego. Por eso que la Argentina sea antirrusa, excesivamente antirrusa, no paga en Washington. Bien. Fabián, gracias por haber Gracias venido a hoy. ustedes. Gracias, Gonza. Por favor, un placer. Vamos a hacer una pausa y aterrizaremos en el aeropuerto Pistarini para hablar de política local con todo el equipo de Solo una Vuelta Más, Mayoni Viale y su equipo. Después de una pausa.
Tremenda la entrevista a Victoria Villarroel. ¿Cómo le va, señor? Viale. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Estamos Sí, charlando acá, fuera del aire sobre esa entrevista. ¿Todo bien? Mucho impacto. Mirá. Quiero preguntarte, para vos en tu lectura política, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo impactó en el gobierno? Y bueno. Sabemos que el gobierno trató de un poco apagar el tema entre la indiferencia, si los enojó, pero no lo manifestaron. ¿Cómo vos lo viste? Alguien me decía, ayer me escribieron, lo que me estás haciendo trabajar, me ponía un funcionario. No, yo creo que disimularon el enojo. Disimularon el enojo. Hoy estuve tratando de hablar con una fuente muy importante del gobierno que me contestaba por otra... Yo le preguntaba. Y te tiraba la pelota afuera. ¿Qué opinás de la entrevista? No me contestaba. Y le cambiaba de tema, ¿no? Le preguntaba por otra cosa. Y me contestaba. Y me contestaba. Es una respuesta. Entonces volvía y digo, bueno, ya que me está contestando, le preguntaba. ¿Viste que lo de Victoria? No me contestaba. Y así varias veces. Con lo cual, no me quisieron contestar, con lo cual deduzco yo que no debe haber caído muy bien. Lo bueno de esa ¿Vos sí? fuente, no, me quedé pensando en la fuente de Johnny, es que por lo menos no le mintió. No. Eso es para rescatar, ¿no? No contestar es una forma de Sí. no mentir. Exacto. Como ¿Entendés? dicen los voceros de Estados Unidos, no comments. No Claro. comments. Tal cual, tal cual. Pero bueno, Bueno. primera tendencia, Victoria Villarroel. Segunda tendencia, jamoncito. Sí, claro. No, eso es terrible. ¿Querés ver lo que dijo Guillermo Francos, el ministro del Interior? A ver. Al respecto. Una definición rara, ¿no? De la vicepresidenta hacia un presidente de la nación, ¿no? Pobre jamoncito. Bueno, pero fue una broma, Marcelo, pero está bien. No, me parece que la definición de Victoria sobre la personalidad tanto de ella como de la secretaria general es real, son dos mujeres de personalidad fuertes. Fue una broma. Fue una broma, dijo el ministro del Interior. ¿Le quiere bajar el precio? Yo entiendo que fue una broma. De hecho, Eso Victoria se ríe. Si vos me Impactante. preguntás, yo te diría, ahí que ves, es una mujer que tiene sus principios firmes, Sí. tiene personalidad, tiene su autoridad, tiene sus convicciones, pero a la vez se cuadra Sí, casi claro. militarmente al presidente. Dice, yo no estoy de acuerdo, pero voy a acatar. Pero estoy alineada al modelo y a Javier Milei, Sí. no a otra persona. Correcto. No a vos, Karina. A Javier Milei, queda claro. Ahora, yo lo que sentí eran todo el tiempo mensajes, ¿no? Mensaje. Y para mí el mensaje principal es, no me están escuchando, no me siento escuchada, no me dan bola. O sea, consultame sobre seguridad, consultame sobre defensa, preguntame qué opino de mandar o no a los militares, preguntame por el juez Lijo, que yo tengo acá a los... Para mí es de lo más fuerte eso. Claro. ¿Sabés por qué? Corramos la especulación y las interpretaciones Sí. del juego de poder de Sí, ellos. sí. Hay una cuestión estratégica, que vos necesitas convencer a 40 y pico largos de senadores. 2 tercios. 2 tercios. Y para eso no puede haber fisuras discursivas. Si vos vas a ir por Ariel Lijo, que tiene un montón de objeciones para hacerse, ¿querés que empecemos? no podés, un senador, suponete radical, un senador pro, te va a contestar, ¿por qué tengo que apoyarlo yo? Claro. Si vos públicamente dijiste que no estabas Y de esa acuerdo. función la tiene que hacer la presidenta del Senado. Esa fisura en el discurso complejiza la estrategia Claro. de, en este caso, votar al hijo. Exactamente. Bueno, tenemos un tuit de Grabois A ver. contra Villarroel, se ve que vio la entrevista. Dice, la señora Villacruel, que reivindica los golpistas, admira a Videla y niega el terrorismo de Estado, habla de liviandad, mientras liviana de cuerpo critica al que la eligió como vicepresidenta. En público, en privado, en gobernaciones y embajadas, siendo la siguiente en la lista de sucesión. La está tratando de golpista. Raro, dice Grabois. Con desvelo o sin desvelo, más golpista no se encuentra. El club del helicóptero tiene presidenta. Y sí, Victoria, te molesta porque es verdad. ¿Querés ver lo que había dicho Villarroel sobre Grabois? A ver. Que lo hizo enojar a Grabois. Mirá. Dale. Se habla de juicio político. El kirchnerismo está con ese tema, no sé, lo escuchá Grabois, ya se me hace decir, bueno, es un marginal, no importa. Habla de hacerle juicio político por insanía al presidente. ¿Qué te genera eso? Y no sé, tal vez el insano es él. No sé. No lo conozco. Fuerte. Pero cada vez que habla de mí,
opina con una liviandad que amerita, sinceramente, que lo pueda demostrar en algún momento en tribunales, porque decir gansadas no tiene que ser gratis. ¿Lo vas a demandar? No sé, a lo mejor sí. ¿Por qué? No sé, tal vez es darle mucha importancia a una persona que, sinceramente, no sé qué credibilidad tiene en la sociedad. Bueno, por lo menos para mí no me merece ninguna. Está enojada, ¿eh? Bueno, vamos a recordar que fue el que Cristina puso en la pista a competir contra Sergio Massa para arrastrar los votos de la izquierda peronista y kirchnerista, para que no se le pianten y se asusten de Massa, para contener, elegido y mimado por Cristina, de fuerte vínculo con Cristina. Digo, fue un precandidato presidencial, Grabois. Y hoy quedó formalmente imputado por el fiscal Marijuán, te cuento, por el manejo de 1.250 millones de pesos, por la construcción de 2 barrios en Luján, 850 lotes urbanizados que nunca se hicieron. Plata que manejaba su amiga Minio, si no me equivoco, el famoso FISU. Sí, no se hicieron, así que nada, te quería agregar eso. Pablo de León, ¿cómo vos viste la entrevista que hizo Johnny con Villarroel y sobre todo los rebotes de las horas sucesivas? Bueno, es la entrevista del año, porque la verdad que la vicepresidenta salía a hablar después, como comentaba, de desayunar. Le ofreció Express cuando ella quería media luna, ¿no, Johnny? Sí, sí, sí. Las galletitas de Express, ¿sabes cuáles son, Johnny? ¿No? Sí, sí, pero yo te digo por qué le dije lo de ópera. Porque Milei desayuna ópera. No es joda. Y después mi mujer me dice, pero eso desayunan los chicos. Y le digo, sí, Milei come como los chicos, ¿no viste? Sí, mira, come como los chicos. Puré, come, claro. Pero si está a dieta, sí, no puede comer ópera. No, tiene mucho azúcar. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, eso era una chicana, ¿no? Está bien, pero claramente hoy, salvo lo que dijo Patricia Burch, dijo, vamos a debatir, porque claramente se metió e impugnó algunas de las cuestiones. Claro. Dijo, seguridad y defensa, yo trabajé muchos meses, dijo anoche. Bueno, obviamente Patricia le iba a contestar, pero Milei dio la orden de que nadie dijera nada. Es más, si miramos las redes, hubo silencio libertario. Perdóname, y dijo algo más fuerte, Patricia. Dijo, ojo, no se está objetando la participación de los militares en los 70 del terrorismo, sino cuáles fueron las formas y los mecanismos que usaron. Claro. Tortura, desaparición, robo de bebés. Que hayan participado. Se metió ahí, se metió ahí, Patricia, y le marcó la cancha a Villarroel. Jessica, vos, si tenés un tuit. Sí, en realidad una historia de Instagram que subió hace un ratito nada más Javier Milei, que hizo poco eco de la entrevista, pero sí tomó... ahí está. Lo que hizo Milei en su cuenta de Instagram, acá se ve mejor, es replicar lo de las galletitas Express de Nick, que básicamente dijo que se puso a dibujar con esas galletitas para las que Villarroel esas son las famosas galletitas. Sí. Se llaman, les cuento, acá en Argentina se llaman galletitas de agua, anótenselo. Sí, sí, sí. Por eso yo pensé que eran las otras. Yo pensé que eran las obleas cuando me dijo eso. No. Estamos de acuerdo en que el gobierno quiere un poco apagar la cuestión. Banalizarla. Sería muy malo que esto crezca, ¿verdad? Claro, la quiere, se dieron cuenta, ¿no, Jessica? Que hay que bajar un cambio. Sí, pero de todas maneras, incluso los chistes de Villarroel tenían un cierto tono despectivo. Ella lo decía con una sonrisita, lo de jamoncito, lo de las galletitas, pero siempre el comentario era un poco en tensión y esto acusó el golpe, el gobierno, más allá de que trata de descomprimir y trata de dar una vuelta de página. Y las últimas 2 referencias que hizo hasta ahora en sus redes sociales, Milei, tienen que ver con los 2 chistes que hizo, con el chiste de las galletitas. El de jamoncito no dijo el de jamoncito nada. no. El de jamoncito no. No, pero se enoja el jefe ahí. ¿Te puedo mostrar el misterio de las camionetas chinas brevemente? A ver. ¿Viste que hoy llegaron, con toda Adorni, 30 camionetas que supuestamente donó? Se armó un quilombo con esto. Sí, que eran para COVID y recién ahora llegan. Pero parece que no eran para COVID. Bueno. El tema es que primero la pandemia terminó hace 2 años, les cuento, ¿no? Les cuento que la pandemia ya terminó. Si son camionetas para el COVID no sirven para nada. ¿Querés escucharlo a Adorni primero? Vamos. Dale. Nos han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones. Lo interesante de esta noticia es que los camiones son para enfrentar al COVID. Han llegado, bueno, con cierto atraso, lo que marca, bueno, lo que fue un poco la gestión de la pandemia, ¿no? Durante el gobierno del doctor Fernández. Independientemente de esto, por supuesto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping
por esta generosa donación y prometemos utilizarlo, por supuesto, no para el COVID, pero sí para mejores fines. ¿Qué se suponía? ¿Que venían las Sinopharm? ¿Qué sé yo? ¿Más Sinopharm? No sé, además el manejo de la pandemia, digo, ¿vos te acordás que Messi donó unos respiradores que nunca llegaron, que quedaron en la aduana ahí trabados? Por eso digo, que incluso, dicen algunos, fue el enojo que hizo que después Messi, ya Argentina campeón, no fuera. O uno de los enojos de Messi. Yo digo, el manejo de la pandemia está clara, ¿no? Mi postura, digo, Copani cantando Dame la Pfizer, burlándose de la gente. Solo espero que Adorni no tenga razón, que no hayan donado camionetas para el COVID que llegaron 2 años después. Le contestó China, increíble, se tomó el trabajo la Cancillería de China de responderle a Adorni. Puso esa información completamente incorrecta, la Embajada de China, perdón, la Embajada de China en Argentina. Hemos tomado nota de que 22 de marzo Vocero dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles. Claro. Y lo importante, si querés, es donde dice: estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para Argentina. No tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso. Sí, ahí sí lo reconoce. Sí. Y después pero dice, acá dice un palito, acá tira un palito. Dice, el Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales. ¿Y entonces? O sea, Petri sabe. Bueno. Te pudrió todo con los chinos. Sí, ahí hay una cosa muy interesante y que es inquietante, que son instalaciones de logística para hospitales, pero las manda el Ministerio de Defensa de China. Claro. Ahí hay algo delicado. Pero creo que, perdón muchachos, ya son las 9 pasadas. Alguien debería aclarar de qué se trata los camiones que traen. Alguien debería decir qué pasa pero ahí. El Ministerio de Defensa es algo delicado porque la base de China en la Argentina, que es un pedazo de territorio que Argentina prácticamente le donó por 100 años a China. Sí, muy grave. El contrato es terrible. Está a cargo del Ministerio de Defensa y siempre quienes objetaron eso, y Estados Unidos lo objeta todo el tiempo, tal vez por eso hay tanta visita ahora con el cambio de gobierno hasta el jefe de la CIA, es que esa base depende del Ministerio de Defensa y entonces es una base militar. Bueno, no son hospitales camiones de logística para hospitales, es raro. Está Rukauf, te cuento, te puedo vender muy chiquito. Venda. Te dejo. Venda. Nota con el presidente de Paraguay, ya la grabamos, el presidente actual de Paraguay, Santiago Peña. No te pierdas. Cuenta que casi se agarra a trompadas con Alberto Fernández. Esto no lo voy a... No falta nunca nada. lo contó, ¿eh? Lo cuenta al aire en la entrevista. No me digas la frase, lo voy a escuchar en vivo. Sí, pero yo necesito spoilear. Lo voy a hablar con mi psicólogo. Bueno, dale, contá. No, eso. Es terrible. Dice que casi se agarra a trompadas con Alberto Fernández, pero mal, en la ONU. Hasta ahí llego. Uy. Bien, Hasta ahí buen llego. programa. Que tengas buen programa. Buen fin, Hasta el arrancamos, lunes. dale.